cuenta que está viviendo a través de la ira y que no es la persona actuando en sí. Pero si yo le meto mi ego, también, si yo me pongo me están gritando, pues yo también tengo que gritar, pues exploto. Y por eso las grandes separaciones, las pérdidas muy profundas, los malos entendidos y nunca me despedí bien de mi mamá por la ira, nunca me pude despedir bien de mi trabajo por la ira y así sucesivamente. Entonces es un tema profundo de análisis porque es la salida, yo le diría, la ira es la salida fácil del duelo, así de sencillo. Es nuestra salida, nuestro escape, ¿no? Claro, porque aquí es donde tú puedes o continuar con el proceso del duelo o simplemente saltar a lo siguiente, y es donde se complica la cosa porque los duelos, así hayan pasado años, los duelos vuelven. Si tú no has hecho el duelo, los duelos vuelven. O sea, vuelven a mencionarte que ese proceso no lo has hecho y que simplemente hay que hacerlo. Yo me acuerdo cuando yo estaba muy pequeña, cuando mi hermana mayor falleció, yo inconscientemente no hice el duelo porque, bueno, casi que mi madre tuvo una época súper mala, que obviamente es necesaria, estaba pasando un duelo de una hija, yo de hermana, pero creo que mi madre es un poco más dolorosa y por la edad y todo. Yo no me acuerdo, o sea, yo bloqueé muchos recuerdos, etcétera, y luego de adolescente tuve una amiga que se murió, una amiga que quería mucho, y yo en ese duelo, yo la amaba, pero yo en ese duelo, yo lloré como si, wow, y la gente me miraba y me decía, wow, eran muy amigas, o sea, era como, wow, y yo me di cuenta de adulta que yo en ese duelo hice el duelo de mi hermana, porque yo no había hecho el duelo, ¿no? Entonces, que sepáis que eh, el duelo, si no hacemos el proceso pertinente para que esa transición sea lo más armoniosa y natural posible, el duelo vuelve. O sea, que el duelo, si tú no lo hiciste hace 10 años, 15, 20, se puede volver a reiniciar y se puede volver a hacer ese duelo en el sentido de hacer las paces con esa situación, ¿no? Hay algo que mencionaste importante acerca de la ira, y creo que conecté mucho con la educación colectiva que hemos dado como ese peso que hemos dado a los hombres. Muchas veces los hombres no tienen la facilidad o la habilidad de expresar, y una forma de expresar es la ira, ¿no? Y en estos procesos tan duros como es un duelo, pasan fácilmente o rápidamente esta etapa de ira, que se quedan un buen rato en esta etapa porque es una de las partes en que la sociedad, nosotros mismos hemos dado como atributo a los hombres que pueden, o sea, que contestan con ira, ¿no? Entonces, que sepáis que los hombres en muchas ocasiones inconscientemente o colectivamente han decidido que esa es una respuesta, y yo creo que en ese proceso se nota muchísimo más esa energía de fuego de los hombres hacia, bueno, el proceso que está pasando. Nosotras podemos reaccionar de la misma manera, pero nosotras somos un poco como más internas, más emocionales, un poco más tema agua, también un poco con el fuego, ¿no? Como compartiendo esa energía. Entonces, que sepáis que hay muchas maneras de reaccionar ante esta ira y muchas maneras de disfrazar, ¿no? Porque muchas veces pensamos o decimos, no, es que tenemos frustración, y luego vas sacando cáscaras y realmente es rabia, ira de X o Y cosa. Entonces, ¿por qué disfrazar ese momento de ira, y por qué tener que sentirnos mal por sentir ira? Y es natural sentir ira. ¿Y por qué hemos tenido tantos limitantes de que es malo sentir esa ira, ¿no? ¿Por qué tenemos en nuestra cabeza que la ira es algo malo, ¿no? Entonces, que sepáis que es un proceso natural que muchos pasamos en muchas circunstancias, sobre todo en duelos, y que esa energía se puede programar y se puede organizar y enfocar hacia algo beneficioso para ti. Sí, esto que estás abordando es muy valioso porque
cuando una persona identifica precisamente el término